Es oficial. Las defensas aéreas de Rusia han fallado. En meses recientes hemos presenciado constantes ataques con drones y misiles ucranianos. Y no solo ocurren en territorios ocupados o cerca de la frontera. Ucrania está volando objetivos en toda Rusia casi todas las noches. Parece que hay muy poco que el Kremlin pueda hacer al respecto. ¿Por qué? Bueno, todo se reduce a una debilidad fatal que ha dejado literalmente millones de millas cuadradas del territorio ruso completamente expuestas a los ataques de Ucrania. Vladimir Putin y el resto del grupo de liderazgo de Rusia nunca se imaginaron que llegarían a esto. Al iniciar la guerra en febrero de 2022, el Kremlin confiaba en una victoria rápida y sencilla. Incluso los analistas occidentales más optimistas creían que Ucrania tendría problemas para resistir, y la mayoría del mundo coincidía. Incluso en los mejores escenarios hipotéticos, se esperaba que las fuerzas de Kiev pudieran atrincherarse y defender sus líneas, resistiendo lo suficiente contra la poderosa maquinaria de guerra rusa como para negociar algún tipo de acuerdo de paz. Casi nadie previó eso. 3 años después de la invasión, las fuerzas ucranianas estarían destruyendo rutinariamente oleoductos rusos, depósitos de combustible y refinerías de petróleo con precisión experta y eficiencia letal. Pero Ucrania sorprendió al mundo. Desafió las probabilidades y ahora está en su posición más fuerte en años. Tan solo en 2025, según cifras del Servicio de Seguridad de Ucrania, Ucrania ha realizado cerca de 160 ataques exitosos contra instalaciones rusas de extracción y refinación de petróleo. Esto lo reveló el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasil Maliuk. En una conferencia de prensa en Kiev el 31 de octubre, Maliuk señaló que 20 de esos ataques ocurrieron solo en septiembre y octubre, incluyendo ataques a 6 grandes refinerías de petróleo, 2 terminales, 3 depósitos de combustible y 9 estaciones de bombeo. Estos son objetivos militares legítimos. La extracción y refinación de petróleo representaban alrededor del 90% del presupuesto de defensa de Rusia. Estos son los sucios petrodólares que financian la guerra contra nosotros. Como señala Maliuk, las refinerías de petróleo y los depósitos de combustible son objetivos 100% justos y lógicos para que Kiev los ataque, ya que juegan un papel enorme en mantener la maquinaria de guerra del Kremlin en funcionamiento y también en sostener la economía del país. Es solo gracias a su enorme industria petrolera que Rusia ha podido financiar la guerra durante tanto tiempo. Así que, aunque los oleoductos y las estaciones de bombeo de petróleo quizá no parezcan estar en la misma categoría de objetivos que, por ejemplo, las fábricas de bombas y los aeródromos, se podría decir que están entre las piezas de infraestructura militar más valiosas y vitales que tiene Rusia. Y Ucrania está haciendo un trabajo extraordinario al borrarlas del mapa. Decenas de estos elementos fundamentales de la industria petrolera y de combustibles de Rusia han sido destruidos e incendiados por los enjambres de drones tácticos y misiles de precisión de Kiev. Las consecuencias han sido graves para Rusia, pues el país enfrenta una crisis de combustible sin precedentes. Como señala Maliuk, la escasez de combustible en Rusia ha aumentado hasta un 20%, mientras que el 37% de su capacidad de refinación de petróleo ha sido recortada. Se están reportando déficits de combustible en no menos del 50% de las regiones de Rusia. Moscú se ha visto obligada a prohibir la exportación de gasolina hasta finales de 2025. Cientos de estaciones rusas han tenido que cerrar por la escasez, mientras que otras han impuesto límites estrictos sobre cuánta gasolina y qué variedades pueden comprar los clientes. Millones de ciudadanos rusos están pagando más por el combustible de lo que han pagado en años, y muchos también están teniendo dificultades para encontrarlo en cantidades suficientes. A menudo se ven obligados a hacer fila durante horas solo para llenar sus vehículos y poder ir y regresar del trabajo cada día. Y las huelgas no muestran señales de detenerse pronto. El mismo día que Maliuk habló en Kiev, se reportó otro ataque, ahora contra un importante oleoducto militar de combustible en la región de Moscú. La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, compartió un informe detallado de este ataque en Telegram. El 31 de octubre de 2025, una operación especial del Ministerio de Defensa de Ucrania inutilizó una instalación militar clave de Rusia, el oleoducto Koltsevoy, que proporcionaba al ejército de ocupación ruso recursos para llevar a cabo una guerra genocida contra el pueblo ucraniano. El Koltsevoy, o oleoducto anillo, se extiende casi 250 millas, 400 kilómetros en total. Es una línea vital para las Fuerzas Armadas rusas, asegurando un suministro constante de combustible para su maquinaria de guerra. A máxima capacidad, puede bombear hasta 3 millones de toneladas de combustible para aviones.
28 millones de diésel y 16 millones de gasolina, proveniente de refinerías principales en grandes ciudades rusas como Moscú, Nizhny Novgorod y Ryazán. Según el informe del Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania, las 3 principales líneas de combustible del sistema fueron destruidas cerca del Ramensky Directo, a poca distancia al sureste de Moscú. El Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania también señaló otro dato importante sobre este ataque. Ni la red antidrones ni la protección de guardias paramilitares ayudaron. Las 3 amenazas del agresor, que llevaba gasolina, diésel y combustible de aviación, explotaron exitosamente al mismo tiempo. El oleoducto de productos petroleros quedó fuera de servicio. La agencia indica que Rusia tenía defensas antidrones para proteger el oleoducto, junto a los guardias paramilitares en la zona, encargados de vigilar el cielo y derribar drones enemigos cercanos. En resumen, la zona al menos contaba con cierto grado de capacidades de defensa aérea. Sin embargo, fallaron. Y ese ha sido un tema persistente y recurrente durante las últimas semanas y meses en muchos otros informes sobre ataques exitosos de Ucrania contra la infraestructura rusa. Una y otra vez, Rusia ha establecido defensas alrededor de sus activos más importantes en un intento desesperado por mantenerlos a salvo de los ataques con drones y misiles de Ucrania. Sin embargo, en un número cada vez mayor de ocasiones, esas defensas han resultado ser tan efectivas como cuchillos sin filo y municiones de práctica. También es importante señalar que Ucrania no es Rusia. Rusia lanza regularmente grandes enjambres de drones, rompiendo récords, cruzando la frontera hacia pueblos y ciudades ucranianas. A inicios de septiembre, un ataque usó unos 805 drones en total. Por ejemplo, los comandantes del Kremlin lanzan grandes cantidades de misiles contra su enemigo, pues muchos enjambres de drones van seguidos por al menos una docena de misiles o más. Ucrania no actúa así. No cuenta con los recursos ni medios para desplegar tantos drones y armas. Incluso su ataque más grande y emblemático en suelo ruso, la Operación Telaraña, que tuvo lugar en junio pasado, involucró solo 117 drones en total. Ucrania no está usando la misma estrategia que Rusia, ni intenta saturar las defensas aéreas enemigas con grandes demostraciones de fuerza. Sus ataques son mucho menos intensos en cuanto a cantidad, pero aún así causan constantemente enormes daños, dejando a Rusia con infraestructura rota y en llamas por valor de miles de millones de dólares. De alguna manera, incluso con fuerzas más pequeñas y recursos limitados, los ataques de Ucrania logran superar los sistemas defensivos de la oposición. Putin y sus compinches del Kremlin suelen proclamar que son de los mejores del mundo. Si eso pasara ocasionalmente, podría atribuirse a la buena suerte, pero sucede todo el tiempo, en toda Rusia. Días antes del ataque al oleoducto, se observaron drones ucranianos sobre territorios rusos y ciudades como Moscú. Aunque no hubo informes de daños importantes en el corazón del Kremlin, el simple hecho de que los drones ucranianos hayan llegado tan lejos fue sorprendente por varias razones. Moscú se encuentra a unas 300 millas de la frontera con Ucrania, y, en teoría, no debería ser posible que drones normales recorran tanta distancia a través de tanto territorio ruso sin ser detectados y derribados antes de acercarse siquiera a la capital. En segundo lugar, como la ciudad más rica, grande y por mucho la más importante de toda Rusia, es el hogar del gobierno del país y de la alta sociedad. Moscú debería contar con las mejores defensas aéreas del mundo. Debería poder defenderse incluso contra las mejores tripulaciones y misiles balísticos, y debería poder manejar fácilmente varias docenas de drones baratos. Una foto famosa se hizo viral tras el incidente, mostrando un sistema móvil de defensa aérea ruso custodiando el Kremlin. El equipo en cuestión consistía solo en 2 soldados y una torreta de ametralladora montada en la parte trasera de una simple camioneta pickup. Al fondo de la imagen aparecen las famosas murallas del Kremlin de Moscú, el corazón de Rusia. Era un símbolo fascinante de hasta dónde ha caído el país, así como la representación pictórica perfecta de la única falla fatal en las defensas aéreas de Rusia. No hay suficientes donde más importan. Los comandantes han concentrado la mayoría de sus recursos defensivos en los territorios ocupados de Ucrania y regiones fronterizas, dejando grandes brechas y zonas poco defendidas en su territorio. Como dice Jorge Barros, líder del equipo de Rusia y del equipo conjunto de inteligencia geoespacial en el ISW, una vez que pasas esa capa inicial alrededor del teatro en Ucrania, el resto de Rusia tiene huecos y vulnerabilidades. Sasha Bruckman, analista militar del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, que
En Londres, está de acuerdo y añade que los ataques ucranianos han agotado los suministros de activos de defensa aérea de Rusia, poniendo al Kremlin en una posición cada vez más débil y precaria. Rusia ha perdido numerosos sistemas de defensa aérea en 2 años, lo que deja huecos en su cobertura y permite ataques exitosos. Rusia enfrenta varios factores que explican su defensa aérea inconsistente. Como indica Brookman, Ucrania ha destruido varios de estos sistemas desde el inicio de la guerra. En 2024 y 2025, Ucrania ha dominado la guerra con drones y realizado ataques más frecuentes y devastadores contra activos rusos. Repetidamente, los sistemas de defensa aérea líderes del Kremlin, como los S-300, S-400 y el avanzado S-500, han sido destruidos, junto con potentes sistemas de radar que proporcionan datos a esos sistemas para ayudarles a identificar e interceptar objetivos entrantes. Muchos de estos sistemas cuestan literalmente millones de dólares para fabricarse. Por eso, si Ucrania daña o destruye uno, a Rusia no le resulta fácil reemplazarlo. Sobre todo ahora, con la economía del país en tan mal estado. El Kremlin debe usar sus fondos con cierta prudencia y, en gran medida, ha preferido enfocar sus esfuerzos en construir más drones, misiles y otros equipos ofensivos, en claro detrimento de sus defensas. La segunda razón de los problemas actuales de Rusia es simple. Rusia es enorme. Es el país más grande del mundo, abarcando asombrosamente 11 zonas horarias y extendiéndose a lo largo de más de 66 millones de millas cuadradas, 17 millones de kilómetros. Está dividido en docenas de regiones, repúblicas y territorios, con cientos de ciudades que albergan desde decenas de miles de personas hasta varios millones, y un sinfín de pueblos, aldeas y asentamientos más pequeños. Incluso con su poderosa economía prebélica y su posición como la segunda fuerza militar más fuerte del mundo, según el ranking oficial global de Firepower, Rusia no puede defender todos estos lugares y a toda su gente al mismo tiempo. Hasta los países pequeños tienen puntos ciegos en sus defensas. Además, se requeriría una cantidad incalculable de sistemas defensivos, radares e interceptores para cubrir toda la vasta extensión de Rusia. Solo puede funcionar con un número limitado de recursos a su disposición, y Ucrania está reduciendo ese número con sus constantes ataques de precisión. Cuando Rusia pierde una batería de misiles, estación de radar o plataforma de interceptores, se debilita un poco más, y las brechas en sus defensas aéreas se hacen un poco más grandes, allanando el camino para aún más ataques ucranianos. Mientras tanto, Rusia debe apresurarse para cubrir las brechas lo mejor posible. Así es como terminamos con situaciones en las que se les pide a parejas de soldados con ametralladoras que vigilen los edificios gubernamentales de Moscú y los monumentos culturales más famosos, por ejemplo. También es una de las razones por las que Vladimir Putin firmó recientemente nuevas leyes que permitirán a Rusia desplegar sus fuerzas de reservistas para defender la infraestructura regional contra futuros ataques con drones. El país está en una situación crítica. No usa sistemas de defensa aérea avanzados ni misiles supersónicos para proteger su territorio, sino grupos de soldados con rifles Kalashnikov para mantener sus cielos libres de drones enemigos. La tercera y última razón detrás de la situación cada vez más débil y deficiente de la defensa aérea de Rusia se reduce a 2 palabras simples: arrogancia e incompetencia. Desde el momento en que comenzó esta guerra, Rusia ha mostrado una cantidad asombrosa de ambas. Su arrogancia fue evidente desde el inicio de la invasión, cuando a muchos soldados rusos que cruzaron la frontera se les ordenó usar uniformes de desfile, ya que sus comandantes creían que desfilarían por Kiev en pocos días. La incompetencia también se evidenció rápidamente, como cuando Rusia usó masivamente su fuerza aérea sin lograr superioridad sobre Ucrania, pese a tener aviones más avanzados y mayor fuerza, o cuando sus tanques avanzados pisaron minas o quedaron atrapados en calles por civiles. Evidentemente, Rusia pensó que era demasiado fuerte como para perder la guerra. Esperaba cruzar sin dificultades cualquier línea defensiva ucraniana, izar la bandera rusa sobre Kiev, reclamar el Donbass y las regiones circundantes con el mínimo alboroto y celebrar una victoria total y aplastante sobre su oponente. Es lógico pensar que los comandantes del Kremlin no estaban muy preocupados por posibles ataques ucranianos con drones o misiles en su territorio. Probablemente ni siquiera concibieron tal idea, ya que habría parecido totalmente absurda para casi cualquiera en ese momento. Así que, en lugar de preocuparse por fortalecer las defensas aéreas y posicionarlas perfectamente en sus distintas regiones y repúblicas, Rusia centró sus esfuerzos ofensivos enviando tanques,
vehículos blindados y brigadas mecanizadas más allá de las fronteras, en un ataque implacable y despiadado, persiguiendo únicamente el poder y el territorio, sin detenerse nunca a pensar o preguntarse qué podría pasar si y cuándo su oponente decidiera contraatacar. Ahora está pagando el precio. Ucrania conoce perfectamente las brechas en las defensas aéreas rusas. Ucrania creó o amplió muchas de esas brechas por sí misma y las explota cada vez con mayor frecuencia. Y aunque no todos los ataques son un éxito rotundo, algunos han dejado a Rusia con niveles de daño realmente devastadores que debe enfrentar. Por ejemplo, en abril, un dron ucraniano cargado con explosivos atacó una de las fábricas de drones Shahed de Rusia en la República de Tartaristán, ubicada a más de 600 millas o 1000 kilómetros de la frontera ucraniana. Antes de la guerra, era impensable que un dron enemigo llegara tan lejos en territorio ruso y destruyera una parte clave de su infraestructura militar. Ahora es parte de la nueva realidad rusa. A medida que la cobertura de radar de largo alcance del país se ha vuelto cada vez más irregular y su capacidad para interceptar incluso objetivos de movimiento lento como los drones es vergonzosamente limitada. La situación en Moscú y sus alrededores es ligeramente diferente, ya que los comandantes rusos, al menos, han organizado varias capas de radares y sistemas de misiles en un anillo alrededor de la capital del país. Como lo confirmó Alexei, un subcomandante ucraniano a cargo de las unidades de defensa aérea que protegen el lado norte de Kiev, hay una alta concentración de defensas aéreas rusas alrededor de Moscú. Nuestros drones difícilmente llegan al centro de la ciudad. El ataque de finales de octubre mostró que algunos drones de Ucrania logran entrar al espacio aéreo de Moscú. Fuera de la capital, muchas grandes ciudades de Rusia tienen menos defensas, y los pueblos y ciudades pequeñas están casi indefensos ante incluso ataques aéreos menores. Solo queda un último obstáculo para Ucrania. Aunque existen grandes fallas en la defensa aérea rusa, Kiev aún no tiene suficiente potencia de fuego para aprovecharlas totalmente. No hay duda de que las Fuerzas Armadas ucranianas han tenido un éxito enorme con sus ataques de drones y misiles hasta ahora. Constantemente identifican nuevos objetivos enemigos y planean próximas misiones de ataque en profundidad. Además, buscan mejorar su arsenal de drones y fortalecer sus sistemas de misiles. Recientemente presentaron algunas incorporaciones emocionantes, como el tan aclamado misil Long Neptune, así como el Flamingo con su impresionante alcance de hasta 1900 millas, 3000 kilómetros, y el misil balístico Sapsan, el primero de su tipo fabricado en Ucrania. Desafortunadamente, a pesar de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmó que este tipo de armas ya han sido probadas y están por entrar en producción en serie muy pronto, aún no están listas ni disponibles en cantidad suficiente para golpear a Rusia regularmente donde más le duele. En cambio, si Ucrania realmente quiere causar el mayor daño posible a su enemigo, va a necesitar más ayuda de sus aliados en todo el mundo. Por suerte, la ayuda ya viene. Más misiles Storm Shadow llegaron a Kiev desde Reino Unido. Ucrania presiona a Alemania para autorizar el envío de misiles Taurus de largo alcance en apoyo a sus fuerzas armadas. Sigue negociando con la administración de Donald Trump en Estados Unidos para obtener misiles Tomahawk u otras armas de largo alcance. Eso abriría la posibilidad de atacar una gran cantidad de objetivos adicionales en todas las regiones de Rusia. Si Ucrania logra conseguir ese tipo de misiles o fabricar más propios, no habrá quien la detenga. Descubre cómo Ucrania cambió la guerra y cómo octubre fue uno de los peores meses para Putin en este video, con enormes pérdidas y solo los avances más marginales en el terreno. O, por ejemplo, de un ataque de dron ucraniano causando estragos en la infraestructura rusa. Mira este video, que analiza un reciente ataque de precisión contra depósitos de petróleo, bases de combustible y trenes en toda la Crimea ocupada. Suscríbete a nuestro canal confiable para noticias, actualizaciones y análisis sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y su posible evolución.